Así es que este Sabelio fue desterrado y lo desterraron como a Juan a la isla de Patmos, nomás que este no fue en Patmos. Lo sacaron del lugar donde él estaba. De todos modos se quedó su doctrina y la siguieron otros. Así es que se mantuvo y el movimiento unitario que todavía hay por allá es lo mismo. Le cambia el nombre, pero de todos modos es lo mismo. Esto siguió hasta el siglo XVI. Ya había pasado mucho tiempo, pero entre los mayores representantes en 1500 y tanto, ya el 16, en Polonia estuvo el movimiento socianiano o socianismo, es lo mismo del Sabelio este. Nada más que con algunas maneras de agregarles más palabras, pero ya lo de Sabelio se llamaban unitarios para esas fechas. Y tenían una manera teológica como evidencia del rechazo de los milagros y lo sobrenatural. O sea, empiezan con un error y todo lo que van teniendo es más error y le añaden error. No se puede tener algo equivocado y creer que Dios está bien contento ahí. Así es que bueno, el rechazo que hubo de este Socianos, entonces fue Fausto Socinus, y de ahí fue socinismo, pero era el mismo Sabelio. Negar la Trinidad, ya empezaron a agregarle cosas que salió peor. Así es que no consideraban de Dios lo sobrenatural. Si se acuerdan, era lo mismo en el tiempo de Jesucristo. Los fariseos creían en espíritu, los saduceos no, y siempre andaban en pleito o en muy diferentes cada uno y cada quien tenía un partido allí. Así es que tenían ideas para no aceptar otras formas cristianas. Se supone que esto empezó en el cristianismo, pero de todos modos, esos elementos no bastaban. En los primeros experimentos que hicieron en el siglo III, ya para el XV o el XVI, ahora estaban presentes experimentos y ya se llamaban unitarios. Todavía creo que hay cosa de esa por algún lado. Los unitarios. Bueno, pero en el unitarismo que continuó en el siglo XIX y en el siglo XX todavía había, o todavía hay. O sea que perduraron desde el año 300 con esa idea. Bueno, no hallaban cómo hasta que cada quien le fue añadiendo lo que creyó que era. Y esa fue una de las herejías. Hay otra herejía, otra que se llama solo Jesús. Y se llaman, o también se ponen como nombre, la unidad. Esta salió en 1915. Fue una forma moderna del Sabelio, revolvían todo con el unitarismo. Lo que pensaba él en el año 300 con lo que pensaban en el siglo XVI, pero ya en el XX, ahora le pusieron solo Jesús. Un grupo de iglesias salió de allí, todavía hay por ahí, pentecostales, que defendían y también diferían o chocaban contra los cristianos que habían en ese tiempo. Bueno, ya el siglo pasado, pero bautizaban solo en el nombre de Jesús. Ya para esa fecha ya tenían toda la Biblia, y la Biblia es bien clara, sobre todo en Mateo, cuando dice que Jesucristo resucitó y dice, ahora vayan
a Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, y bautícenlos. Enséñenle todo lo que les he dicho y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, aquí no metían a nadie, no, solo Jesús. Así es que el diablo le ha buscado por todos lados y lo peor es que sí se pasa a traer a muchos. Y muchas cosas que dicen están muy bien de Jesús, pero ya hacerlo aparte de Dios o sobra Dios y el Espíritu Santo, porque solo Jesús, pues bueno, todo eso ya son herejías. Jesucristo es el nombre de Dios que se ha manifestado como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Podemos decir lo mismo del Espíritu Santo, se ha manifestado como Dios y como Jesús. Y Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así es que todavía hay muchos, por eso les decía, muy importante la Trinidad, y a veces se requiere de mucho para no hay manera de que lo podamos hacer si no es espiritualmente lo que se ha revelado, porque con la mente o con el razonamiento ya se vuelve un desastre. Así es que bueno, hay iglesias todavía con ese nombre y con diferentes nombres, pero con la misma doctrina. Una de ellas es la Iglesia Apostólica de Fe en Cristo Jesús. Y esa nació aquí en México, pero es solo Jesús. Así es que bueno, en otros países hay también, en América, en Europa, otra iglesia pentecostal unida, está establecida en todo el continente, tendrá el nombre que quiera, pero es solo Jesús, como inició. Así es que bueno, esa también es otra herejía. El arrianismo también fue una de las herejías más tremendas cristianas del año 300, cuando empezó Sabelio, y también, pero este fue en el 325 de nuestra era, cuando Arrio, por eso se llama arriano, porque Arrio era un obispo de la iglesia de Alejandría, allá en el norte de África, donde estaba el faro de Alejandría, y eso que en un temblor se acabó todo eso, y todavía hay Alejandría, pero ya más adentro en la costa. Pero bueno, de allí era Arrio, y era obispo de la iglesia de ese lugar. Y él afirmó que hay 3 esencias distintas, que no son consustanciales. Así es que redujo con esto a Jesucristo y al Espíritu Santo a una posesión inferior de lo que hace la deidad completa, que es Dios, Espíritu y Cristo. No es fácil tratar de definirlo pero lo que tenemos que tener bien consciente para que el Espíritu pueda hacer algo en nosotros o en cualquiera es, cuando consideramos a Dios, tenemos que pensar en Dios trino. Pensamos en Jesucristo, no es el único, es Dios, pero es trino. Y es la mejor manera de que el Espíritu nos pueda dar algo más, porque si no se vuelve una herejía a tratar de separar al Padre del Hijo y al Espíritu Santo. Así es que bueno, el Hijo representa la persona de la divinidad y decía, es Dios, pero no es coeterno con el Padre. Allá las 500 de alguna manera, según ellos, Jesucristo fue tomando un lugar hasta que ya se integró o lo integraron. Eso no es así. Ya sabemos que desde la eternidad es Cristo, pero en fin, eso pensaban del Hijo y decían, no es coeterno, él no, con Dios es él, pero el Hijo es aparte, y bueno, una de cosas.
¿Fue engendrado o fue creado? Y están confundiendo al Cristo que se despojó de su condición de Dios con el Cristo que nació en Belén. Son lo mismo, nada más que no tienen lo mismo. No es lo mismo Cristo despojado de su condición divina desde la eternidad para cumplir con algo que el Padre le encomendó. Y bueno, así fue la manera en que Arrio negó la eterna filiación de Cristo como Dios, que había comenzado a existir, sí, pero después del Padre, según él. Porque Jesús tuvo un principio, Dios no. Jesucristo no tiene principio ni fin tampoco. Pero bueno, en ese tiempo no había manera de que ellos pudieran discernir la verdad. Jesús no era Dios por naturaleza, eso es lo que pensaban los de Arrio, de ese obispo de Alejandría. Así es que era una criatura que recibió una alta dignidad. Bueno, había muchas cosas que le atribuían con tal de separarlo de que era alguien que no era uno con Dios, ni coeterno, ni consubstancial, que eso es lo que es. Así es que, bueno, todo esto había y tuvieron mucho tiempo después del 325 con Arriano, o con Arrio. El Espíritu Santo comenzó a existir por la operación del Padre y del Hijo, haciéndose así menos divino. Bueno, si cualquiera de los tres los hacemos a un lado para considerarlo, ya no le damos lo que es ser Dios. Dios es Espíritu, su Espíritu Santo también. Bueno, todo esto pues son herejías. Así es que esta se volvió una secta herética como las que hemos visto. Fue condenado por los concilios que habían porque empezaron a reunirse, considerar todo desde la historia, y ha habido muchas cosas en la historia del cristianismo. Es un asco y quedo cortito. Porque se han atribuido, y todavía hay cosas de por allá que son herejías y todavía están vigentes y todavía engañan a muchos. Pero bueno, a principios de la Edad Media, aunque resurgió en algunos aspectos otros movimientos, porque salieron muchas herejías, así como el unitarismo que contiene lo que pensaba Sabelio y modificado por unitarios y todo eso, todavía hay en Europa. Y después de la Reforma, que fue tremendo porque ya la Biblia la podían tener en el idioma de los países, se prohibió. Alemania fue la que más pudo distribuir porque con eso estrenó la imprenta Gutenberg, y lo primero que hizo fue Biblias y Biblias. Bueno, así es que este unitarismo y todas las herejías dieron lugar a las que tenemos ahora como testigos de Jehová, mormones. Es la misma gata, nomás que revolcada. No son salvos ninguno de los dos. Pero cuando es una mentira, creen que es la verdad. ¿Cómo podemos saber esto? Jesucristo lo dijo en una parábola, y cuando la vemos, pues sí. En todas las iglesias hay trigo y cizaña. El trigo es la verdadera palabra de Dios, y hay en la iglesia genuinos cristianos. Sí, pero también hay cizaña. Y como hacen lo mismo, en el mismo, cantan igual, levantan las manos, asisten, están, no se sabe quién es quién. Pero todavía hay un montonal en todas las iglesias. Por lo menos a veces están, pero no todo lo asimilan como para estar no, siempre tienen sus cosas aparte y van y están por otras razones, no por darle lugar a Dios. Así es que bueno, otro
fue el triteísmo. Triteísmo fue una que surgió también, y ellos decían, la Trinidad consiste en 3 dioses separados. Bueno, separados pero se juntan y a veces están juntos pero están separados. Así es que no debe confundirse con la doctrina cristiana de la Trinidad. La Trinidad es genuina. El triteísmo es una secta, porque despedazan a Dios siendo uno y diciendo que son 3 dioses. Y cuando a veces uno habla de la Trinidad, todavía muchos piensan, esos tienen un Dios de 3 cabezas, porque son de estos, porque estos sí dicen que el trinitarismo tienen que ser 3 dioses separados. Entonces es una revoltura. Pero en fin, ya que en esta herejía no se cree en 3 dioses, o creen que son 3 dioses, el decir 3 personas en un mismo Dios es muy diferente, porque Dios es trino, pero es uno. Que no lo entendamos, no tenemos por qué quitar eso. Jesucristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y Dios es Dios, y Dios es Espíritu. En fin, todas estas cosas surgieron. Otra herejía fue el panteísmo. Pan quiere decir todos, y teos Dios. Entonces ellos dicen, esta doctrina, todo cuanto existen, las cosas creadas, todo, eso es Dios. Y Dios es todo lo que está en el mundo. Todo es Dios y Dios es todo. No hallaban ni cómo ponerlo, pero bueno. Dios es inmanente al mundo, es lo que ellos tenían como. Él es todo en todo. Así es que el panteísmo niega la personalidad divina. Decir a la Trinidad personalidades está bien. Decirle personas no, porque ya los separan. O sea, hasta en lo que uno dice, oye, y cree uno que está, tiene uno que tener cuidado con el lenguaje, porque identificar a Dios en todas las cosas, no, todas las cosas tienen un sello del Creador, pero es ajeno Dios, esa parte de toda su creación, no es su creación. Y entonces esta fue la situación del panteísmo. Hay mucho allá en la India. Hay otra creencia filosófica, religiosa, herética. Se trata generalmente de una teoría que identifica a Dios con el mundo o con el universo. No, pues si Dios lo hizo todo, pues Dios es todo. Y cualquier cosa era Dios. Algunos consideran tanto al hinduismo como el budismo con cierto grado de panteísmo. Así es que entre más empezamos a considerar, hay muchos que tienen el sello o la mancha o lo que sea de todas estas herejías, porque empezaron desde el 300 o antes del 300, hay unos del 200 y tantos, pero bueno, todas estas son herejías. El budismo, el hinduismo, el panteísmo y todo, bueno, un montón de cosas que hay. Así es que en el tiempo de, bueno, ya el siglo XIX, estaba en el tiempo de Spinoza, de Freud, bueno, muchos que había por ahí, salieron muchas cosas por estar considerando la filosofía. Y había muchas formas de filosofías y había un montón de panteísmos, cada quien se buscaba que era Dios algo de lo que estaba hecho o de lo que había hecho en el mundo y ya era Dios. Yo me acuerdo que ni sabía nada de Cristo, ni de Dios, ni de nada, pero una paciente que tenía,
con su esposo se la pasaban dándole vuelta al mundo. Y venían y estaban unos meses y se iban, pero bueno, fue muy bueno, nos hicimos muy amigos. Dice, le voy a traer lo que filmé en la India. Y yo digo, a ver cómo está, ¿qué fue? No, pues estuvo filmando allí, había personas como todos los hindúes vestidos, pero con unas escobetitas. Y donde había una hormiga le limpiaban de piedritas porque la hormiga era Dios. Y yo le decía, bueno, pues hay muchas ideas y muchas formas. Pues de así se traía, se iba a Singapur, era otra cosa, y era otros dioses. Bueno, una revoltura de todos, puras herejías. Ahora existen formas diversas de herejías, como hemos visto, todas esas van, identifican o asocian a Dios, pero con mentiras. La verdad de Dios está solamente en la Biblia. Es una realidad y una manifestación de Dios para todo el mundo. Por eso el cielo y la tierra van a pasar, siempre va a existir toda la palabra, toda la Biblia, porque es palabra de Dios. La palabra de Dios es Cristo. Ahora, la Biblia no es Dios, si no nos ponemos en el plan del panteísmo, no, es que es Dios. Y hay muchos que confunden el asunto, como yo me confundí o no me confundí. Yo quería saber en la sinagoga de mi amigo, mi hermano judío, ¿por qué tanta reverencia cuando sacaban el rollo de la ley y lo paseaban y todos eran una cosa? Y yo dije, bueno, ¿qué pasa? Bueno, ya no hallaban qué hacer, porque ellos respetaban mucho la ley según ellos. Yo decía, no, la están adorando. Pero en fin, todas las cosas tienen manera de desviarse, aún el cristianismo, si no nos centramos en que Dios es uno y es trino. ¿Por qué Dios dejó a los judíos en una pausa para continuar con la iglesia? Porque ellos rechazaron al Hijo. Y Dios no son tres, es trino. Pero no son tres cosas diferentes, ni tres dioses. Es uno. Y entonces Dios se agarró de lo único que tiene esto. Por eso cuando Jesucristo venga va a venir por su iglesia. No va a venir ni por judíos, ni panteístas, ni hinduistas, ni de este barrigón, ¿cómo se llama? Buda y Mahoma, todo lo que quieran añadirle ahí. En lo que Dios tiene tenemos toda la verdad, pero muchos se han valido de las cosas de Dios para pensar a su modo. Le pasó a los judíos y fueron los primeros que Dios escogió. Bueno, pues así hay sectas y sectas. Hay otra que se llama politeísmo, muchos y Dios, muchos dioses. Creer que en muchos dioses, o por lo menos en más de uno, está Dios, el de verdad. Y es uno de tantos. Pues no hay politeísmo, solo hay un Dios único, vivo y verdadero. Y los demás, si acaso se les pone o se les llama como Dios, tiene que ser con minúscula. Porque no es el Dios de verdad. Y hay un montón, por eso son muchísimos, pero no son dioses. Le atribuyen cosas de Dios, sí, pero cuando no es el Dios con mayúscula, y eso está en la Biblia, donde se halla en Dios con mayúscula, está hablando del Dios único, vivo y verdadero. Cuando está hablando de Dios, pero está en minúscula, está hablando de ídolos o de otra cosa que no es el Dios de verdad. Y hay cosas en la Escritura que a veces son fabulosas si uno está ubicado en quién es Dios y cómo es Dios. Si no, empieza uno a confundirse. Por ejemplo, en el capítulo 10 del libro de los Hechos, a ver si lo tienen y lo ven, porque ahí está algo que necesitan ver. Está en la Biblia.
Está en la Biblia y en el capítulo 10 dice que había un centurión de la compañía llamada La Italiana y este centurión tenía una autoridad sobre muchos. Estaba en la compañía La Italiana y cuando estaba allí dice que estaba orando, pero si se fijan dice a Dios y está con mayúscula y él ni idea tenía de Dios. Estaba orando a Dios porque de los judíos dijo, hay que orarle, pero al Dios, y como ellos tenían un montonal de dioses, dice, bueno, entre ellos a Dios, y hacían mucho de lo que hacían los judíos, por si acaso no era el montón que había en Roma. Y entonces ayudaba a los pobres, ayudaba a construir una sinagoga, muchas cosas. Y él dice, pues hay que orar, oraba. Pero dice que oraba a Dios, o estaba orando a Dios, y está con mayúscula. Y el Dios con mayúscula le mandó ángeles a este pagano que no tenía idea más de que copiar algunas cosas del Dios verdadero y no del Dios, sino de los que adoraban al Dios de verdad, que eran los judíos. Y allí podemos ver todo, en el 10 y en el 11, un montón de cosas, cómo se refiere al Dios de verdad. Y por fin se convierte el centurión con su familia y hasta se bautizan. Pero bueno, tiene su manera de verse. Hay muchos que bautizan y no tienen nada que ver con el cristianismo. Como Sabelio y el otro. No, sí, o solo Jesús. No, bautizamos, pero solo Jesús. No, es en el Dios Trino que es uno. Así es que ahí hay muchas cosas en la Escritura, sobre todo en los Hechos, porque empiezan a dar el Dios de verdad o a hacerlo conocer con el montón de dioses con minúsculas que no tenían nada que ver con divinidad. Así es que el politeísmo dice, no, hay más de un Dios, hay muchísimos. Bueno, así es que las religiones de Egipto, de Babilonia, de Grecia, de Roma, de México, en el pasado, como el hinduismo y el budismo y todas las que le quieran añadir, que no sea la judía, estaban tenían el montón de dioses. Cualquiera que tenga un montón de dioses o le dé culto a cualquier cosa de Dios o lo tenga por Dios, no hay nada que no proceda de Dios, pero no lo que procede de Dios es Dios. Así es que bueno, cuando llegaron los españoles, vinieron con la cruz y empezaron a tumbarle todos los indígenas aquí y a tratar de implantar pues otra herejía, porque vinieron de España, pero pues, ni idea de Dios. Los que tenían más idea de Dios eran Noruega, todo lo del norte de Europa, los alemanes y algo los ingleses. Todos los demás, Italia y todo eso era una desgracia, una revoltura de cosas. Bueno, pues de todas esas regiones vinieron de España. ¿Y qué fue lo que hicieron? No, estos indígenas son duros, no sabemos ni si son humanos. Y los tenían en una categoría, pero veía que ellos adoraban a sus dioses. Y empezaron a tener idea, bueno, ¿a qué Dios están orándole o qué Dios le están haciendo allí reconocimiento? Y entonces se fijaron que había un Dios que era el de la lluvia y le decían Tlaloc. Y dice, bueno, Tlaloc, pues ha de ser del hijo de San del quita el agua y pon el sol. ¿Quién es? No sé quién. El asunto es que nomás cambiaron un ídolo por otro. Y entonces los indígenas, por eso el 90% de México es cristiano, es mentira. Son idólatras. Del lugar donde vaya siempre va a haber alguien que le está dando lugar a un montón de imágenes y creen que es Dios, o bueno, como eso se inculcó en el principio, se vuelven herejías y todavía están y todavía siguen. Y hay muchos. Bueno, el politeísmo es así. Todos los
países tuvieron muchísimos dioses, menos Israel. Y después de Israel empezó a darse a conocer porque también los que tienen un solo Dios de ese tiempo fueron los árabes. Bueno, no en ese tiempo. Tuvieron que pasar 400 y tantos años cuando entonces nació Mahoma y dijo, no, Dios es uno. Dios es Dios y Mahoma su profeta. Y es el que tiene también un solo Dios. Pero a su modo. No al modo de Dios, y copió mucho de la Biblia, pero mal copiado. Por eso que el Corán, pero el Dios que están poniendo ahí es matar a otros si no es musulmán. Unos sí, otros no, y hay una serie de herejías entre ellos también. El asunto es esto, pues, que el hinduismo y el panteísmo y todo eso son sectas y son herejías como ha habido en todo el mundo. Así es que hay otra que se llama gnosticismo, G-N-O-S-I-S, gnosis. Gnosis quiere decir, con G-N-O-S, quiere decir conocimiento, y es una de las cosas griegas del montonal de dioses que tenían. Gnosis o gnosos era sabiduría. Era una secta de los primeros siglos también. Así es que, aunque ya estaba, cuando vino la era cristiana, empezaron a tratar de hacer sus separaciones y decir que no, el conocimiento lo tiene el Dios, pero no hallaban a quién porque tenían un montón. El judaísmo dice, nomás hay un Dios, es trino, pero hay uno, nada más. Dios es uno, pero es trino, ¿sí? Por no ser trino, quedaron descartados temporalmente los judíos. Y lo que Dios tiene ahorita es la iglesia para continuar todo lo que ellos dejaron fuera por excluir al Hijo. Dios es trino. Entonces, tiene sus detalles, pues. Así es que los misterios sobrenaturales del conocimiento solo es reservado en el gnosis a los iniciados. Ya se amolaron. Hay muchos iniciados. Esta cosa de los rosacruces y los masones y todo eso, es la misma gata, nomás que revolcada. Es igualito. Son herejías. Así es que bueno, según ellos, con el gnosis y atribuyéndosele a alguien, iban a tener el conocimiento verdadero y todos los demás están equivocados. Pero pues ellos son los equivocados. Si es verdad que Dios se lo sabe todo, pero no es la única cualidad de Dios o el único atributo natural solo de Él. No, además está en todos lados y además es todopoderoso y se la sabe toda, pero nada más una sola cosa, ese es el gnosticismo, también hacen pedazos a Dios. Bueno, al no conocer al verdadero se lo imaginan como ellos quieren. Así es que bueno, su principal sede de los gnósticos fue en Alejandría también, como ahí había muchas cosas, ahí estaban cosas judías, cosas hebreas, cosas de, bueno, muchas cosas. Y muchos libros de muchos lugares, de Italia, de todos lados. Y todo se chabucó y no quedó nada ahí. Pero de allí salieron muchos hombres, unos gnósticos, otros con la Biblia. Allí se hizo la Biblia en griego, toda. Y fueron judíos, 70 judíos que los trajeron allí. Ahora ustedes saben griego y saben su idioma. Ahora tiene que haber una en griego porque el idioma universal de ese tiempo era el griego. Aunque dominaban los romanos con el latín, pero el griego era lo mejor. Y entonces, pues, muchas cosas de Alejandría estaban allí. Lo que tradujeron los sabios que trajeron de Jerusalén para que hicieran esa Biblia en otro idioma, estaba en griego y estaba en arameo, pero
toda. Bueno, solo ellos y se llama la Septuaginta, porque fueron 70 los que hicieron todo eso y la hicieron y está re bien. Y está suave, está muy claro con las raíces griegas a todo, y luego las hebreas, híjole, media complicadita, pero está muy bueno. Así es que bueno, allí hubo en Alejandría muchos iniciadores de muchas sectas. Allí estuvo Bradenanes, fue uno, Saturnino fue otro, Marción, Tasiano, Certino, Valentín, y hay una variedad de helenismos por lo grecorromano, y bueno, ahí salieron de un montón, había allí. Insistían en la salvación mediante una sabiduría secreta. Cuando las cosas se llevan a que esto es secreto o es de una iniciación, se amoló el asunto, es herejía. Están basados en principios filosóficos, místicos, de iniciación, con doctrinas revueltas paganas y cristianas, y hasta elementos de magia. No era nada nuevo, siempre hubo magia. Desde el tiempo de Daniel, los que vinieron cuando Jesucristo nació en Belén fueron reyes magos, porque era lo que había en las naciones y en los imperios. ¿Y por qué vinieron esos reyes magos? No eran cristianos, no, eran gentiles, pero tenían el libro de Daniel y tenían el Pentateuco. Y leyeron allí y vieron en el libro de Números cómo una estrella iba a guiar en el lugar donde iba a nacer el rey de Israel. Por eso, cuando decimos de los magos, sí eran magos, pero había magos de magos. En el tiempo de Daniel, había astrólogos y había astrónomos. Los astrólogos, que las estrellas y que esta es y que Piscis y que, bueno, todas esas cosas. Pero los astrónomos sí veían cosas, fueron muy adelantados los persas ahí en esas cosas. Pero de todos modos, los que vinieron a adorar al rey se basaron en lo que había de Daniel, no, de Números, porque en Números es donde está lo que hubo entre Balac y Balaam, y todo lo que profetizaba Balaam. Balac quería que lo maldijeran y él nomás dice, yo nomás digo lo que Dios me diga, si no van a hacer otras cosas, no va a ser Dios. Y todo lo que dijo fue bendición para y entre ellas, estrella saldrá de Jacob. Y entre lo que va diciendo, allí era el lugar donde iban a nacer. Y eso es una cosa que tiene también su bendición. Los magos de Oriente eran los que fueron y ofrecieron regalos allí a Jesucristo cuando nació. No eran judíos, eran magos, tenían una revoltura como cualquier gentil. El que no es gentil, los judíos dicen son perros, esos se van a quedar afuera. Y ellos empezaron a ser soberbios con las verdades que tenían y le fueron añadiendo cosas, a fin de cuentas ya quedaron por allá y Dios se buscó a otros. Pero el asunto de estos magos es que nos representa a nosotros. Nosotros éramos gentiles, ni idea de Dios, del Dios de verdad. Eso nomás eran los judíos. Pero a la hora en que todo estaba escrito para los judíos, vienen unos extranjeros y son los únicos que estuvieron cuando nació o en el nacimiento de Jesús o para hacerle y rendir honores por lo que estaba escrito, fueron extranjeros, fueron gentiles. No fue ni un judío. Así es que bueno, tiene sus detalles de por qué. Desde Números hay un cumplimiento hasta el tiempo en que ya Jesucristo, ya para esa fecha tendría 8 o 9 meses.
¿O sí? Todavía era un bebé, pero no acababa de nacer. Por eso a veces las tradiciones son, como dijo Jesucristo, ustedes han hecho la palabra de Dios a un lado por seguir sus tradiciones. Cuando hacen un nacimiento, siempre están en el pesebre. El pesebre no es el establo. Jesucristo nació en un establo y lo pusieron en un pesebre, que es donde le echan la comida a los animales, que es una cosa de piedra o de madera, pero ahí lo pusieron, ahí lo acostaron en ese abrevadero de animales. Nació en un establo, en un lugar de animales, pero de todos modos, el asunto con eso es que en los nacimientos ponen a los Reyes Magos. No, él no estaba en un pesebre cuando fueron los magos. Si leen bien la Biblia, dice que ya estaban en su casa. No se fueron luego, bueno, estuvieron para empadronarse y luego cada quien se fue para su casa y ellos tuvieron que quedar por la situación crítica de María, de acabar de dar a luz y en fin. Toda esa situación nos enseña muchas cosas. Ahora hay muchos que siguen tradiciones y hasta le añaden. No solo ponen a los magos ahí en un pesebre, hasta trenes le ponen. Ya le añadieron a la herejía más herejías. Bueno, un montón de... Así se van haciendo las cosas que son heréticas. Bueno, lo sacan de que ese día nació Jesús. Sí, pero a los que están rindiéndole allí un recuerdo, una memoria de Dios o de Cristo, para cuando vino a esta tierra, son herejías, son mentiras, revueltas con verdades. Eso es del diablo. Lo que le dijo el diablo a Adán y a Eva, con que Dios les ha dicho, es una verdad revuelta con mentira. Todo lo que hace el diablo siempre va para engañar. Donde quiera que se hallen al diablo. Y el diablo está desde antes de Génesis 1. Un ángel tremendo que hizo Dios. Sí, pero quitó los ojos de Dios, se vio él, dice, no hombre, qué chulada, yo voy a hacer mi trono ahí. Chihuahua. La soberbia y el orgullo y querer hacer a Dios otra cosa para que Él fuera igual que Él y al modo de Él, se acabó. Ahí empezó la primera situación del mal que se llama iniquidad. Y de allí, bueno, siguió con Adán y Eva, luego siguió con Caín y Abel, y luego siguió cuando fueron, muchos hasta en Noé, está toda cómo se metía el diablo allí. Todavía se mete, es el príncipe de este mundo. Y si hay muchas herejías, porque todavía está él ahí dando guerra. Pero los cristianos son en los que Dios tiene su confianza. Así es que tenemos que ir pensando, porque para Dios no somos cualquier cosa, es lo único, su iglesia. Así es que con tantas sectas y tantas herejías y tantas cosas, nosotros tenemos que saber cuál es nuestro lugar. No le vamos a llamar Dios con minúscula al Dios de verdad. Hay una distinción en la misma escritura. Los judíos nos carteamos con mi hermano judío o en el internet ahora, y ellos no escriben el nombre de Dios ni lo pronuncian. Pero yo ya sé cómo está y como ya me había explicado, cuando me dice, es que nuestro Dios y ahora estamos viendo y oren porque mi hijo no sé quién y cómo está, sí, vamos a orar. Y ellos saben que tenemos al Dios de verdad. Nada más que ni pronuncian a Dios ni escriben Dios, pero ponen una D, una apóstrofe y una S. No ponen vocales.
El alfabeto de hebreo no tiene vocales. Pero en fin, ya con eso sé que es Dios, porque a mí me tiene que escribir en español, en inglés, y él sabe como un montón de idiomas. Pero me lo pone ahí y vemos, y todavía tienen esa situación de respeto a Dios. Ellos lo consideran así un respeto, ni siquiera escribirlo, porque es una herejía para ellos. Bueno, pero así hay muchas sectas y hay muchas herejías, porque están revueltas con cosas que no son de Dios, magias, suposiciones humanas, y le atribuyen un montón de cosas que no tienen que ver con Dios. Y lo adoran y le hacen un montón de cosas. Pues bueno, el carácter ecléctico, Chihuahua, su carácter ecléctico le permite penetrar las comunidades cristianas de los primeros siglos. Bueno, ahí se filtran un montón de cosas en comunidades cristianas. Entre otras cosas sostienen estos que hay un único ser supremo y eterno. Bueno, ya empezaron bien. Del cual han emanado los eones. Chihuahua, así como suena E-O-N-E-S, eones, del cual han emanado ellos y son considerados estas emanaciones manifestaciones de los atributos particulares de Dios. Otra herejía. Los atributos particulares de Dios no son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las cosas naturales de Dios es que es uno, es único y tiene muchas cosas que solo son de Él y otras que comparte con nosotros. Y entonces ya sabiendo eso no podemos hacer la revoltura que hicieron estos que estamos viendo ahora, el gnosticismo. Todos ellos revolvieron con tanta cosa que ahí se multiplicaron más las sectas. Cada vez están más las cuestiones que no tienen que ver con Dios. Así es que bueno, empiezan bien, Dios es uno, Dios es verdadero, Dios es todo, pero no hay cómo explicar la eternidad. No es nada fácil, pero Dios lo revela. Y cuando lo revela no es para hacer una descripción que podamos escribir. Es como describir a Dios cuando nunca vamos a poder nosotros escribir quién es Dios, cómo es Dios. Imposible. Podrás saber algo de alguna cualidad de Dios, pero al Dios único, vivo y verdadero no se puede ni describir, menos escribirlo en un pizarrón, en un lugar, porque Dios es más que eso, es más que escritura. En fin, todo eso viene del gnosticismo. Le metieron tanto a la filosofía que lo revolvieron todo y salió peor. Así es que por esta razón el cuerpo crece y carece de importancia dependiendo de qué le atribuyen a Dios, a Jesucristo y al Espíritu Santo. Jesús, en consecuencia, no pudo ser divino si lo sacamos como alguien fuera de la Trinidad. Está fuera de la Trinidad, en primer lugar ya no es Dios. Pero bueno, todos se van a darle al conocimiento y luego dicen, no, pues es que todo es materia y como Dios es plenitud de todos, y si está la Trinidad, no hallaban cómo hacerle. Pues la materia es esencialmente mala, porque Dios es espíritu. Bueno, así es que Demiurgo fue otro fulanito que salió de ese tiempo. Y él decía, por esta razón el cuerpo no tiene importancia, el espíritu sí. Y ya que lo divino jamás se une a la materia, o si fue divino, no pudo ser humano. Fíjense cuántas cosas parecen lógicas.
pero es una herejía. Ellos decían que por eso Dios lo que hizo fue ángeles. No tienen cuerpo, no tienen sexo, no tienen... y ángeles. Pero otra teoría de ellos dice que Jesús era un fantasma inmaterial. Bueno, cada quien se podía imaginar puras herejías. Creían que la muerte de Cristo era entre aparente y real, y que no sirvió para salvar a los hombres de la ira divina, sino que su misión fue solo traer gnosis, conocimiento. ¿Cómo eran gnósticos? Pues lo de ellos era lo que consideraban una verdad, pero era una herejía. Entonces, con este conocimiento, ellos decían, el hombre, cualquiera que sea, no es digno de Dios y está fuera de Dios. Así es que Jesucristo, si fue hombre, no es Dios. Entonces volvían a lo mismo, a hacer herejías de la Trinidad. Así es que bueno, la salvación entonces a través del conocimiento y no por fe, es otra herejía. La salvación es por fe, no es por conocimiento. Hay muchos que tienen conocimiento y son una desgracia cuando se meten en las cosas de Dios. Tienen más confianza en la agilidad o lo que tengan que en el Espíritu. Y Dios es Espíritu. Y Cristo también. Y el Espíritu Santo también. Sí, pero este gnosticismo fue de donde salieron muchísimas sectas. Y se caracterizaba por un dualismo ontológico. No quisiera enredarlos, pero es un enredo. Esto es lo que dijo este Demiurgo, que era un agnóstico. No era gnóstico, no era agnóstico. Y dice que la lucha entre Dios trascendente y lo que él pensaba, y la creación del mundo material es resultado de la caída del conocimiento, de la sofía o de la gnosis. Ya no hallaban qué hacer para describir, y la Trinidad es más simple que eso. Por eso un Redentor enviado por Dios trae la salvación mediante el conocimiento de los secretos. Así es que para empezar con la verdad hay que ser iniciados. Dios no complicó la cosa, pero uno sí. Algunos estudiosos hablan de 3 tipos importantes de gnosticismo: el mitológico, el filosófico religioso, el mágico, el vulgar. Y ahora hay un hervidero de gnósticos, porque hay un hervidero de herejías. Y probablemente salgan nuevas. Otros señalan que esta mixtura de la fe cristiana, así como las creencias orientales y judías, y su presunción de lo que es el conocimiento misterioso acerca de los asuntos divinos, debe haber, sin embargo, no debe faltar los gnósticos. El gnosticismo, para ellos todo es conocimiento, por eso salió mucho de los griegos. Para ellos todo es conocimiento, y tuvieron muchos conocimientos y muchas verdades, pero pues nunca le llegaron a los talones a una enseñanza de Cristo. Pero a todos los demás le reconocieron. Primero dominaron el mundo los griegos, pero como allá por la India y por allá, a los 30 años se murió este griego que fue a conquistar todo el mundo, y luego se lo dejó a sus 4 generales, y hasta allá conquistaron todo lo que era el mundo conocido. Y pasaron a Jerusalén, estuvieron ellos dominados por griegos. Cuando vean en el Evangelio de Lucas y de Mateo, los gadarenos son griegos que se quedaron ahí. Porque ellos, lo que resalta de ellos en la Escritura es que
cuidaban y tenían hatos de cerdos. Los judíos no comen cerdos. Los griegos y los romanos sí, pues ellos los criaban. Y Jesucristo fue a dar por allí y nos damos cuenta, dice, la región de los Gadarenos. Son griegos y los griegos conquistaron tanto, pero luego los conquistaron los romanos. Y los romanos cuando se metieron a Grecia y mataron, dejaron de matar, porque empezaron a darse cuenta que eran más sabios que ellos. Entonces agarraban a la gente y lo hacían que fueran maestros de sus hijos, porque a ellos no les amanecía la sabiduría que tenían los griegos. En fin, de muchas maneras el gnosticismo tuvo tanto que ver hasta ahora que hay también. Todavía ellos metidos en tantas cosas, pero son heréticas, aunque sean sistemas gnósticos de la sabiduría. Así es que bueno, debido a la variedad de ideas y de interpretaciones respecto a estos principios de herejías, en las últimas décadas se han organizado un alto número de iglesias gnósticas, más sesos que espíritu. Bueno, la proliferación de estas sectas han sido una constante en la historia del gnosticismo. Desde Sócrates, Hipócrates, desde ahí había gnosticismo. Y lo tenían ellos y la sabiduría los destacó mucho. Bueno, tantos que hay, Eurípides, Temístocles, Sófocles, todos ellos, Ancomarcio, Tulio Estilio y tantos que hay, todos tienen algo, pero tremendo de ese tiempo, pero con una sabiduría y un conocimiento que eran gnósticos. Así es que, pero de todos modos, al revolverla o al querer meter el gnosticismo en Dios, ya se amolaron. Se volvieron sectas, todas las que vienen de estas gnosticismo. Bueno, esos son los gnósticos. Otros se llama maniqueísmo, son puras herejías. Y vamos a ver algunas principales, porque es un hervidero que bueno. Pero con algunas vamos a tener para saber cuánta lucha tremenda ha tenido Dios con el mundo para mantener la verdad. Y nada más está en la Biblia. Así es que bueno, este maniqueísmo es una religión dualista fundada por Manes, por eso se llama maniqueísmo. En el siglo III, 242 después de Cristo, este fue como el Sabelio, hace rato que estaba eso allí. Y todavía hay de estos en este tiempo. Ellos mezclaban la teología con la mística. Así es que procedían de las antiguas religiones de Babilonia, de Persia, y la revolvían con el cristianismo, aún con el budismo y con todo lo que pudieran, lo que se hallaban. Así es que los maniqueos se caracterizaban por enseñar acerca de dos raíces. Ese era su fundamento, que eran principios básicos de todo el gnosticismo: la luz y las tinieblas. El reino de la luz se vio invadido por Satanás, procedente de la región de las tinieblas. Bueno, pues se puede uno imaginar lo que quiera, pero ellos la regaron muy tremendamente. Dios no hizo tinieblas y Él es el principio de todo. Siempre ha estado, el diablo no. Entonces ellos están, pero bueno, donde quiera que le saquen algo es herejía. Son cosas que no tienen que ver con Dios porque las han revuelto. No, la luz viene, bueno, de Dios, y las tinieblas vienen de la región de las tinieblas. Ni está todavía. Bueno, así es que lo que había es a combatir a Satanás en su lugar y en donde él esté, y ya sabemos que Satanás ya fue vencido.
tuvo que ser Dios mismo para rescatar ¿a quién? ¿Qué se imaginan cuando Satanás fue vencido en la cruz? ¿Quién fue el ganón allí? Los judíos y los cristianos. Jesucristo vino a los suyos no lo recibieron, pero los cristianos sí. Por eso fundó la iglesia con un pueblo que no fue el que escogió Dios, porque le salieron mal. Entonces ahí tenían ellos con esto y revolvieron muchas cosas entre la luz y las tinieblas. Todavía hay cosas y tienen un principio más lejos de... los mensajeros de la luz fueron, según ellos, Noé, Abraham, Zoroastro, Buda, Jesús, sobre la forma en que identificaban a los maniqueos. Pero hay un montón de dudas. El hecho de nombrar personajes de atrás no hace que sea bueno, sino que son falsos porque son heréticos. No los personajes, la revoltura que ellos estaban haciendo. Así es que los maniqueos existen, pero todas sus maneras son muy dudosas como para sacar algo de verdad. Se refieren al Jesús del primer siglo y Amanes. Amanes lo tienen como el mayor enviado después de Cristo. Y los árabes dicen, no, el enviado es Mahoma. Bueno, pues cada quien lo acomoda como le gusta. Pero es herejía. Han tratado de hacer más accesible a la humanidad el beneficio de la luz, porque es un sendero de virtud. Las tinieblas, bueno, hasta Jesucristo dijo. Y ubicó allí todo lo que es malo, es escondido. En fin, los maniqueos se dividían en perfectos o justos. Por más que le hicieron para dividirse, quedaron en dos cosas que no la tienen ni por nada. Son iniciados en misterios sagrados, separados de la vida mundana, practicantes de una dieta vegetariana y de la castidad. Bueno, hay otros que no eran iniciados, pero eran los oyentes que hacían una vida más o menos parecida a estos maniqueos que eran iniciados, pero ni eran como la humanidad ni eran como los otros, porque estaban divididos. Ellos son perfectos, no, nosotros somos justos. Tenían sus maneras de hacer más trágica la herejía. Unos eran oyentes y debían sostener a los perfectos. Y tenían un enredo ahí que bueno. Así es que este maniqueísmo fue destruido gradualmente por el Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino fue el que vino de Turquía y se apoderó de mucho del mundo conocido, no de todo, pero mucho de Europa, de Asia y hasta parte de por allá, cerca de la India, China, Pakistán, por allá. Todo eso conquistaron los bizantinos y estuvieron muchos años, más de 200. Por eso muchos se quedaron en España y de ahí los moros y de ahí y hasta tienen todavía cosas que dejaron ellos. Bueno, hay mezquitas, hay un montón de cosas de ellos y con una arquitectura como ellos, muy garigoleados, muy bonitos, pero bueno, todo eso fue porque hubo el Imperio Bizantino y casi acabó con los maniqueos y con los gnósticos y así muchas cosas, y ellos empezaron a imponer sus maneras. Los bizantinos, para ellos es Mahoma y Alá. Así es que las ideas de los maniqueos surgieron entre
un montón de gente de otros pueblos y algunos sectores dentro del movimiento de esa época que era un enredo de pueblos. Total, se fue diluyendo, pero todavía están. Otros es no miqueísmo, sino monarquismo. Porque el que lo inventó, bueno, el que tuvo esto también era un religioso, pero se llamaba monastes. Pero como inició algo nuevo, monarquismo le pusieron, y monarquismo como que suena reinado por ahí, pero bueno, es su apellido. Es un movimiento teológico que apoyaba el punto de vista unipersonal, no trinitario. Así es que la naturaleza de Dios, Dios es uno, se acabó. Bueno, así pensaban los judíos y por eso se quedaron donde están. Con el fin de preservar su unidad, los monarquianos eran los que entendían que Jesús era un hombre que se convirtió en hijo de Dios durante su bautismo. Ya no hallaban de qué echar mano para justificarse. Bueno, para justificar mentiras. Ellos afirmaban que tenían en sí la divinidad completa. Para ellos la encarnación de Dios era un esfuerzo por mantener la divinidad del Hijo y la unidad de Dios. Y estos últimos profesaban el sabelianismo, a Tertuliano también en el siglo III, desde ahí, en el siglo del 200 y tanto hasta el siglo 300 y tantos. Uy, cómo salieron sectas y cosas. Pero hubo algo que en ese tiempo, en el año 300, el diablo sí que se ganó a todo el mundo. Fácil. Y entonces el cristianismo se diluyó más, se hizo, bueno, un montón de cosas siguieron escondiéndose en cavernas, en las catacumbas, en todo. Uy, falta mucho tiempo. Bueno, todavía están escondidos. La iglesia verdadera en China es subterránea. Y son más de como 10 millones. Tiene más que América Latina. Pero están escondidos y no a cualquiera le dicen cómo están, porque, bueno, es una tragedia. Ser cristiano allí es como el principio de la historia cristiana. Le costaba la vida decir soy cristiano. O los carcelaban, o los martirizaban, o los mataban, y así, allá. Algunos que habían estudiado algo no les permiten Biblias, pero mantemos Biblias y, bueno, una serie de cosas. Todavía hay, pues, manera de que el Evangelio cuesta la vida. Sí. ¿Hay qué? Bueno, a lo mejor sí, pero no se sabe por qué ellos están. Los que ellos calculan y los que calculan, bueno, de donde sacamos nosotros la información fue como de 3 o 4 pastores de las cavernas, bueno, ¿cómo se llaman? Sí, pero la iglesia subterránea no es conocida, salen y es como cualquier chino, pero han agarrado a muchos y han matado 3 pastores, y una de las hijas del pastor fue la que nos empezó a traducir. No, pues ahora, y mi papá todavía y mi hermano está en la cárcel, y no hay, y ellos siguen, pero de veras que no saben mucho de la Biblia, pero si tienen que demostrar cristianismo, nos dejan cortitos. Ellos sí tienen una pasión por Dios y tienen que tener las cosas con tanto cuidado, y a la Biblia la ponen por hojas. Y se la dan a uno, se la dan a otro, se la tienen que aprender, y cada quien se juntan y ya tienen un libro, porque se lo aprenden y están, pero escondidos. Hay que alabar al Señor, pero despacito y no aplauden. Pero qué manera de estar Dios ahí. Bueno, pues así como estamos viendo cantidad de herejías, siempre Dios tiene un remanente fiel en los cristianos. Jesucristo es el fundador.
junto con los discípulos que entrenó. Bueno, Jesucristo está a la diestra del Padre. Los apóstoles ya se murieron. Ahora Dios dice, me quedan ustedes. Somos la iglesia, o se supone. No, estamos viendo de cómo ha sido en todos lados. Aquí tenemos unos privilegios tremendos, pero no deja de ser la iglesia que Dios está esperando que Cristo levante. Así es que monarquismo, y creo que esta es una cosa, a mí ni me gusta, este agnosticismo es otro que de los gnósticos. Dualismo también se va en el bien y el mal, la oscuridad y las tinieblas y la luz. Es una secta, el ebonismo, y salió de los judíos y se revolvió con los cristianos. Es como esos que dicen mesiánicos. Es una secta. Ni son judíos, ni son cristianos. Son mesiánicos. Es otro invento para justificarse. Y son una desgracia. Para Dios, porque Él ha dado buenas noticias con el Evangelio y ellos están queriendo tener de los dos lados. ¿Cómo no? Lo que hay o se descubrió en el Qumran fueron de los esenios y allí hallaron muchísimos libros, muchas cosas. Y otras, estos beduinos, los que hallaron las cuevas y todo, vendieron una, todo Isaías, vendieron otra y todo, y iban a Belén y ahí las vendían. Y hasta que la compró a alguien, no sé de dónde era, no era judío, pero cuando empezó a verlo se lo llevó a los judíos y empezaron a ver y entonces ellos se encargaron. Pero los beduinos y los árabes allí no son tontos. Empezaron, como ellos ahí vivían por allí, entonces subían a las cuevas y sacaban, y todos los libros que pudieron, que eran rollos unos estaban en metal, en cobre, y otros estaban en piel de borrego, en piel pues escrito, ellos lo cortaron en pedacitos. Y entonces vendían cada pedacito lo que costó cuando le pagaron todo un rollo. Pero de aquí a que yo hay otro pedacito, se quedaron con sus pedacitos. Pero destruyeron todo. Pero no todo. Mucho de lo que sacaron no es escritura, solo fue Isaías, como lo tenemos tal cual así estaba. Y los esenios fueron del tiempo de Juan el Bautista. Pero el asunto para nosotros es que lo que es verdad siempre Dios ha tenido una manera de preservarlo. Con todo y eso, hay muchas sectas, y hay muchas herejías, y hay muchos malos entendidos con la verdad de Dios. Pero sabemos pues que no es algo que podamos decir, pues acá no llega o acá no hay. En donde quiera, el país que escoja y como quiera. Probablemente a estas alturas ya haya algo cristiano o algo de Dios en alguna escritura o algo así, pero desde allí empezaron a hacer revolturas. Y gracias a Dios, nosotros tenemos todo lo que Dios ha dejado en la mano, cómo empezó, cómo va a acabar, y en medio andamos nosotros todavía. Así es que Dios mediante